Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. No sé si la portada, digamos, la miniatura de este programa, con esa parodia, ¿no? De Jara abrazándose con Evelyn Matei, ¿te lo alegra o lo entristece? Poco sé si a mí me alegra o me entristece. Porque por una parte nosotros vemos que, dada esta especie de pacto que se ha ido generando entre las dos para bajar las candidaturas de la derecha que está prometiendo, lo que la gente pide a gritos, que es un Bukele en Chile. No sé, repito, si es que este transparentarse de lo que es esta centro derecha que ya no debiera de llamarse derecha bajo ninguna circunstancia. Ha atentado contra el derecho a la propiedad, ha pactado con la extrema izquierda, desde esa reforma de pensiones que ahora defienden juntas, Cara y Matei, hasta los dos procesos de nueva constitución que estuvieron a punto de hundir a nuestro país. Yo creo que si lo pienso bien, en realidad me alegra. Hubiera querido que Evelyn Matei, que es más inteligente que su equipo, al parecer, ella está rodeada de gente que vive en una cúpula de marfil y que no se da cuenta de que estamos sumidos en una crisis tremenda. Cada vez que a mí me dicen baja el tono, los cambios en vez de andar en quinta, ¿por qué no andar en segunda mejor? Refiriéndose a que uno, Johannes o gente como yo, debiese hablar tranquilo, calmado, porque en realidad calladita te ves más bonita, por usar una frase de las feminazis, ¿no? Suponiendo que eso a uno le va a sumar votos. Yo creo que la gente, que hay dos tipos de formas de vida hoy día en nuestro país. Las personas que están desesperadas por la inmigración ilegal que está en su entorno destruyendo su calidad de vida, por las colas que tiene que hacer en la salud pública, por el crimen que les cobra una y otra vez a parientes, amigos, sus propias vidas amenazadas permanentemente, por el narcoterrorismo, sobre todo en la Araucanía. A ver, hay gente, la mayor parte de la gente yo creo que es esa, la que está desesperada por la situación económica. A mí me llegan unos WhatsApp de personas que han perdido su trabajo y que pues, uno siente la angustia de esa gente. Hay personas que están preocupadas de que uno baje el tono, que uno hable amoroso, ¿no es cierto? Porque así uno puede, eh, digamos, sumar voluntades. Hay gente que, ay, le asusta un poco que uno hable más duro. ¿Cuál cree usted que es la mayoría? ¿La que está preocupada del tono de voz de los candidatos? ¿O la que no sabe cómo va a parar la olla hasta fin de mes? ¿La que está muriéndose en las filas de espera? ¿La que vive con miedo porque no puede salir a la calle? Ahí lo dejo. Volvamos a la amistad para con Matei. Yo creo que está bien que se transparenten las cosas. De verdad me hubiera gustado que ese análisis que se hizo en algún momento de que Matei debía ir por los votos de la derecha, porque ella se supone que lleva un poco la etiqueta de que es de derecha. Me hubiera gustado que se hubiese consolidado. El momento cúlmine de esa ruta fue cuando le dio la entrevista a Checho Irane diciendo que efectivamente cuando se produce un quiebre institucional y el país está al borde de una guerra civil, se van a producir esas violaciones a los derechos humanos. Eso es, digamos, una perogrullada, ¿sí? No por eso es lo que uno desea, no por eso uno lo celebra. Y ese fue su tono. Pero ahora, como dice Tomás Moschetti en su última columna, parece que el equipo de Matei se decidió por la gente de centro y de izquierda, porque entendió que no le iba a poder quitar votos ni a Cast
ni a Kaiser. Yo no sé cuánto del centro queda. Yo creo que el centro político se ha vaciado completamente. Y por eso digo que viven en una torre de marfil, porque ellos le van a hablar desde esta nueva estrategia a la gente que dice, no hables tan fuerte, no golpees la mesa, no prometas mano dura. No es que eso le da miedo. O sea, la gente, el votante en lugar de tenerle miedo al crimen organizado y al narcoterrorismo, le tiene miedo a los candidatos que hablan con firmeza y dureza, porque eso es lo que necesitamos en Chile para enderezar el timón de este barco que se está yendo al barranco, a la cascada con ese abismo sin fin. Ese es el análisis que yo creo que está haciendo el equipo de Evelyn Matei. Si de fuera de la realidad. Entonces, ok, no podemos ir por los votos de Kast ni los de Kaiser. ¿De dónde vamos a sacar del centro? Un centro que no existe. El problema es cómo lo quieren hacer. ¿Qué es lo que han puesto sobre la mesa para acercarse a la izquierda? Lo dejo con Francisco Cancino. Bien, pero esto, todo lo que hemos dicho hasta ahora, es solo la superficie, lo meramente electoral, que interesa más que nada a los candidatos, pero lo que está detrás del pacto de Matei y Jara por anunciar conflictividad social en un eventual gobierno de José Antonio Cast, lo de fondo, que es lo más grave de la deriva en la que se halla esta semana la candidatura de Evelyn Matei, es que ella, Matei, y su equipo parecieran no dimensionar lo que significa el comprarse el chantaje de la paz social. A ver, que Evelyn Matei y sus equipos compren aquel argumento, utilizado típicamente desde la izquierda, implica aceptarle a esa misma izquierda el manejo del registro civil de la democracia. O sea, que sea ella, la izquierda, y sus agendas las que definan el estado actual de paz o conflicto social, con independencia de lo que las personas, con sus votos, hayan manifestado en elecciones libres y transparentes. Es decir, significa que sea la izquierda la que domine el baremo de paz social o no paz social de este país, dependiendo de si le gusta o no quién sea el que está a la cabeza del gobierno. Significa dotar a la izquierda no solo de la capacidad, sino de la legitimidad para decidir cuándo hay paz social y cuándo no, sobre la base de sus preferencias ideológicas y agendas políticas particulares. Lo que es también reconocer, obviamente, su capacidad de agitación destructiva que todos atestiguamos en 2019. Decir que José Antonio Cast o Johannes Kaiser no pueden ser presidentes de Chile porque no habrá paz social es aceptar el chantaje de los secuestradores del Estado de Derecho y la democracia. Porque lo que se busca con aquello es inhabilitar de la mano de la izquierda a esos candidatos y sus agendas políticas. Implica darles a los secuestradores la legitimidad política para vetar a esas candidaturas y sus agendas y quitársela a los vetados. O sea, es el mundo al revés. Es pararse frente a aquellos que ganaron su posición de poder con los votos para cederles ese espacio a aquellos que lo perdieron también con los votos y que ahora buscarán recuperarlo por la fuerza y la agitación. La denuncia que está haciendo Francisco Cancino va en la misma línea de la denuncia que hace Tomás Moschetti en su última columna. Es insólito que Matei y su equipo hayan decidido que lo que está sobre la mesa es la paz social, que ellos son los únicos capaces de garantizarla, justamente porque lo único que hacen es ceder ante la extrema izquierda. Acá se está renunciando explícitamente al régimen democrático. Los primeros entonces en correr el cerco, al decirle al votante que si vota por Kaiser o por Kast, está comprándose, está legitimando un futuro golpe de Estado como el 18 de octubre, es decir, la destrucción de la paz social, es esta centro derecha. ¿Qué tal? Mi recomendación para Evelyn Matei, ¿sabe cuál sería? Que le diga al señor Sutil y a toda la gente del equipo de Piñera que con anterioridad
le cedieron absolutamente toda una izquierda que solamente pudo detener la llegada de la pandemia a Chile, que se vayan, porque ella es mejor candidata sin toda esa gente a su alrededor. Incluso podría pegar una llamada a mi hermano Axel para que la asesore. Eso es lo que yo haría. Alguien que tenga una visión. Axel le dijo lo que iba a pasar en Chile el 19 de octubre en el 2011. El Chile que viene se titula su libro. Entonces, ¿por qué no se rodean de gente inteligente? Este inbreathment que tienen siempre, ¿no? No hay ningún mérito en personas que le están diciendo a Evelyn que ahora se vaya por un cierto centro a costa de la estabilidad y la gobernabilidad del país. O sea, ella está legitimando, si el día de mañana está José Antonio Cast o está Johannes en la presidencia, como no es ella está legitimando que venga otro golpe de Estado, que destruyan y que quemen el país, que lo transformen en un maldito infierno, como dice Oscar Landerreche, ¿cierto? Porque si ella dice que es la única capaz de garantizar eso, luego al mismo tiempo está planteando dos cosas. ¿A costa de qué lo va a garantizar? ¿Otro proceso constitucional? ¿La implementación de la plurinacionalidad y el mamarracho y la destrucción absoluta institucional del país? Parece que sí. Y la otra punta de esta arma de doble filo, que le está diciendo, muy votante, que los proyectos de José Antonio y de Johannes no pueden ser considerados en un régimen democrático, porque a la base esos proyectos hacen peligrar la estabilidad del país. O sea, la culpa la tendrían los proyectos de José Antonio y de Johannes, no el hecho de que exista una izquierda violenta, antidemocrática, golpista, revolucionaria y aliada con el crimen organizado. Esta fue la gran nueva estrategia del equipo de Evelyn Matei, amigarla con Janet Jara cuando Janet Jara está cayendo en las encuestas por mentiroso. Oye, Evelyn, de verdad, con el cariño que uno te tiene habiendo visto, a pesar de las veas de chaqueta, trabajado. Y te importa tu país, y no me cabe la menor duda de eso. Pero es que hay que saber elegir asesores, pues. ¿Cómo me vas a decir que pasamos de el lema valentía para gobernar, cercanía para escuchar? Es decir, del lema que asumía que un eventual gobierno tuyo también va a estar en jaque, que es la realidad. Ahora al nuevo lema que dice Chile un solo equipo. Vas a hacer equipo, Evelyn Matei, con Jara, con la gente que nos dio un golpe de Estado en 2019, con los mismos que dice Oscar Landerreche, una vez en la calle, van a transformar a Chile en un maldito infierno. O sea, ¿te vas a pasar a las huestes de los demonios? No estoy exagerando. O sea, quien me vea que haya estado en el epicentro de la crisis del 2019 en las ciudades y le haya tocado tener que arrancar de las turbas, sabe que lo que estoy diciendo es tal cual. Ampuero escribió su libro, ¿no? Los demonios. A propósito, somos muchos los que asociamos ese evento a algo demoníaco. No en términos ontológicos, sino que en términos metafóricos. Lo de la ontología, dejémoslo ahí. Entonces, ahora aliadas las dos, Jara con Matei, en la reforma previsional que le robó a los chilenos su plata, que abrió la puerta, acuérdense, este 1.5, que abrió la puerta para el desmantelamiento completo del sistema de capitalización individual. Aliadas en una PGU que nadie sabe cómo se puede financiar. Y ahora aliadas en poner sobre la mesa el tema de la paz social. O sea, Matei lo que le está ofreciendo a su votante es, vota por mí y yo me voy a abrazar con Jara. Y me voy a abrazar con esta extrema izquierda que o si no, va a destruir el país. Y entonces tú vas a tener gobernabilidad y paz. ¿Qué tipo de discurso es este? ¿Y de dónde proviene? Este es el típico discurso del empresario que no le importa nada excepto poder sacar adelante sus negocios, excepto poder lucrar,
Y parece que hay demasiados empresarios asesorando a Evelyn Matei, privándole al centro democrático que todavía puede existir en nuestro país su ser, porque lo está transformando en antidemocrático. Si es que es una vergüenza. Miren, yo me podría quedar en este punto, pero además de esta amistad, se está produciendo un tema muy grave en nuestro país, que nos están levantando cortinas de humo para avanzar una estrategia que destruya la nueva derecha, presentada por Johannes y por José Antonio. ¿Y cómo se destruye esa nueva derecha? Bueno, liquidando la libertad de expresión en las redes sociales. Por eso han levantado esta lecera de los bots, que no son bots, son personas. El patito feo, patito verde, no sé cómo se llama, y estas estupideces que pondrían en peligro la democracia. O sea, usted se puede imaginar la hipocresía de los medios de prensa. ¿Y usted cree que por qué lo hace? Porque los medios de prensa hoy día están en jaque por medios como este, los medios de prensa tradicionales. No los necesitamos. El chileno cada día les cree menos. Por lo tanto, todo lo que se ve de esta campaña de bots para perjudicar a José Antonio, porque ahora de nuevo se dieron vuelta los ejes de los apoyos, y ahora José Antonio es el que está siendo objeto de la campaña mediática del terror. Bueno, ¿quién gana si es que las personas que estamos en las redes nos silencian de una ley mordaza? Ganan los medios de prensa tradicionales, ganan las élites que mueven el poder y la agenda de esos medios de prensa. Perdemos todos los ciudadanos, nos destruyen. Lo único que nos queda. Y por mientras se sigue mintiendo. E incluso Matei y Jara están en esto, ¿no es cierto? Todo este drama de los bots. ¿Qué importa? Vaya usted al Twitter y vea cuánto me insultan a mí. ¿Por qué tendría que importarme? ¿Por qué me tendría que importar lo que piensa de mí alguien que no me conoce? Alguien que no sabe evaluar ideas, sino que tiene que irse en la personal a descalificarme. ¿Por qué me tendría que importar? Si no es ningún profesional de la psicología, ni de la psiquiatría, ni aunque así lo fuera. Está lleno de profesionales en todas las carreras. Vamos a ver el caso de la Matilde Burgos, por ejemplo, periodista, que hace lo contrario de lo que tenía que hacer un periodista. ¿El periodista qué tiene que hacer? Responder en periodismo informativo a la realidad. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, quién? Bueno, además de hablar de la amistad de Jara con Matei, está terminando por vaciar y por destruir el centro político que tanto necesitamos los chilenos para lograr una estabilidad política, muy mal guiada por asesores que están en otro planeta, en Narnia, diría la Tere Marinovich, ¿no es cierto? Tenemos entonces el ataque a la nueva derecha desde esta cortina de humo de los bots realizado por las élites mediáticas, las élites políticas, las élites empresariales que nos quieren callar. Y aquí entonces quiero profundizar en una entrevista que le hace Matilde Burgos, perdón, a Cayetana, y le quiero demostrar la manera en que se está manipulando a la opinión pública en nuestro país a partir de la actividad de periodistas que son activistas. Usted hablaba de la transición aquí en España. Hemos tenido procesos similares. La dictadura en Chile todavía está muy presente. Hace 2 años atrás se cumplieron medio siglo, pero todavía sigue dividiendo. ¿Es democrático un partido que no condena los asesinatos en dictadura? Hay que condenar los asesinatos en dictaduras. Es lógico condenar los asesinatos en dictadura. Claro que sí. A mí eso me parece de sentido común, pero es que lo que pasa... ¿Por qué se mantiene vivo también, ¿no? Hay un interés en la izquierda también en mantener el guerracivilismo vivo, ¿no? En España, por supuesto. O sea, yo hablo de España y no sé qué es lo que pasa en Chile con la izquierda en eso, pero en España la izquierda vive de Franco. Sánchez vive de Franco. Franco. Es el partido más franquista que hay, es el Partido Socialista de hoy en día, porque si no fuera por Franco, no tendrían que decir. ¿De qué vive la izquierda en Chile si no es de Pinochet? ¿Y con quién cubre la izquierda cada uno de sus delitos? Pinochet. Yo no he querido ir a medios de prensa más masivos, hasta que no salga, si en caso que así lo quieran,
los ciudadanos de la Araucanía electa. Y le voy a decir por qué. Porque creo que es hora de que quienes somos entrevistados le respondamos entonces al periodista que todo el tiempo nos quiere llevar a lo acontecido hace 50 años atrás, invitándolo a que se haga cargo del golpe de Estado de 2019, invitándolo a que me responda por qué no se investigó la quema de las más de 70 estaciones de metro. Se quema una estación de metro. Un poco algo de eso logró Johannes hacer con Mónica Rincón cuando le responde lo siguiente. Quiero preguntarle primero, usted en su programa, leí completo, las 200 páginas. Pero me parece muy bien. Sí, por supuesto. No, lo mínimo sí que se lo contó a los candidatos. Hablemos del tema de la dictadura. Usted aquí... No está en el programa. La democracia sí. Sí, pero no está en el programa nuestro poner una dictadura. Me imagino, me imagino. A diferencia de otros que creen en la dictadura del proletariado. Bueno, pero que tampoco está en su programa que poner una dictadura. Pero está en el programa de su partido. En la declaración de principio. Sí, pues. Pero no en el, pero no está en el... No ¿Y a quién le creo? ¿A la declaración de principio o le creo a las 7 páginas que no se leyó? La izquierda en Chile vive de Pinochet. El problema es que se están muriendo todos los que tienen el recuerdo, ¿no es cierto?, digamos, en la memoria de lo que fue la dictadura, ¿sí? Entonces ya no van a poder apelar en las nuevas generaciones al argumento de siempre, para poderse instalar como los adalides morales, ¿ah? La gente que es superior, a pesar de que ha destruido a nuestro país. Hay en esta sociedad distintas visiones sobre lo sucedido el 11 de septiembre de 1973. Y es normal que así sea cuando la gente piensa por sí misma y no está adoctrinada, lavada de cerebro, y solamente quienes sí están adoctrinados, como la señora Matilde, no entienden que existan diversas interpretaciones, visiones y perspectivas respecto a un hecho histórico como ese. Bueno, entonces vamos al segundo video con la señora Burgos. Lo que ha ocurrido en Chile es los candidatos de esta nueva derecha han reivindicado la dictadura, con los crímenes incluidos. Por eso, ¿puede considerarse democrático un partido que reivindica crímenes de dictadura? Que no te puedan censurar por poder opinar cosas. Otra cosa es decir, no, los crímenes estuvieron muy bien. No, los crímenes nunca están bien. Con esa fuerza. Con esa fuerza. Sí, pero es que no veo la polémica en lo que pasa las es que izquierdas ni las derechas. Los crímenes no son aceptables, las dictaduras no son aceptables. Esto lo explicaba mi amigo añoradísimo Así Mario es. Vargas Llosa. Si es que en Chile la nueva derecha reivindica los crímenes y las torturas, etcétera. Qué mentirosa es la señora Matilde Burgos. Se está haciendo alusión, por supuesto, a la entrevista de Johannes Comochati, y aunque usted y yo sabemos lo que Johannes dijo, es bueno tenerlo a la vista para que quede el contraste, ¿no es cierto?, entre la realidad y la verdad y lo que inventan estos periodistas activistas que instalan un relato a partir del cual ellos después profitan. Solamente le quiero preguntar, las detenciones, las desapariciones, las torturas y los asesinatos fueron inevitables, dice usted. No, no creo que hayan sido inevitables. Eso me acaba de decir. No, lo que le dije fue que en el caso de que hubiese un conflicto de esa naturaleza que pudo haber alcanzado los ribetes de una guerra civil, de la mano de la cantidad de gente armada que había, ya, evidentemente que iban a haber muertos, iban a haber violaciones de derechos humanos, disculpen, porque sabe que cuando la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos. Por lo demás, hacer presente lo siguiente, que el ejército de Chile en su momento actuó de acuerdo con aquello para lo cual había sido entrenado bajo el control del régimen democrático. Y estamos hablando desde González Videla para adelante, que mandaron a los... Bueno, pero no me quiere dejar responder. Yo me niego a pensar que el ejército está entrenado para torturar. Bueno, pero es efectivamente así. Pero pues. para torturar. Pero si el ejército, en lo que era el combate antisubversivo, contrainsurgencia, los cursos de contrainsurgencia, en los años 60, en los años 50, 60 y 70, incluido el gobierno de Salvador Allende,
se despachaban a los oficiales a ser entrenados en Estados Unidos. ¿A torturar? En técnicas de contrainsurgencia. ¿Y sabe qué? Pero la contrainsurgencia no es efectivamente, Estados Unidos enseñó, aprendido de los franceses y de la guerra en Argelia, le enseñaron a nuestros oficiales a obtener información a través de la tortura. Y le voy a decir una cosa, y lo hicieron con la complicidad o con la aceptación del régimen democrático, es decir, de la derecha, de la izquierda, de los radicales y de los comunistas y de los socialistas. ¿Usted ha leído sobre las torturas que se cometieron bajo el... Sin duda. ¿Ha leído los centros de tortura? Pero si no le estoy defendiendo las torturas. Pero está justificando todo, que era casi inevitable. No estoy justificando las torturas. ¿Está dispuesto a indultar a los militares que están presos? No, permítame. ¿Por qué? Yo no estoy justificando las torturas, no voy a dejar que me permita... Federico el Grande prohibió las torturas en el siglo XVIII porque no servían, entre otras cosas. ¿Ya? Creo que la tortura es una forma brutal y por lo demás muy poco práctica de obtener información. Y es un castigo inmerecido. Es una violación de las cosas más básicas en las cuales cree el ser humano. Voy a decir una cosa. En este país, la clase política no se puede hacer la loca respecto de la forma y el tipo de entrenamiento que recibieron nuestros uniformados antes del 73. Porque era un gobierno civil. Y la clase política hasta el día de hoy hace como si no hubiesen tenido nada que ver y como si todo esto hubiese sido entonces una cosa que nació de la nada. Y ese no es correcto. O sea, que no hay ningún responsable. Sí, evidentemente que hay responsables. En primer lugar, empecemos por aquellos que declararon que la vía armada era pero me legítima para que después cuando estaban derrotados. ¿No? ¿Cuando estaban derrotados? Sí. Bueno, ¿cuándo estuvieron derrotados? En mi opinión, estuvieron derrotados en 1989. Se demoraron harto. Bueno, la derrota fue global. Respecto de si ninguna dictadura es aceptable, por supuesto. Ninguna dictadura, ninguna tortura, ningún crimen es aceptable. Nosotros, desde la perspectiva moral, tenemos que mantener siempre esa línea. Pero luego existe lo que se llama la realpolitik. Y yo me encantaría preguntarle a Cayetana qué es lo que termina por pasar cuando uno tiene a Nicolás Maduro destruyendo la vida de todos los venezolanos. Más de 8 millones de venezolanos han sido desplazados de sus hogares, de sus familias, de su país. ¿Qué hacemos con ese criminal? ¿Cómo se le saca del poder, el poder de destruir, de dejar en la miseria a los venezolanos? ¿Cuántos venezolanos han muerto? Y en Cuba, claro, ella dice, es que todas las dictaduras son malas. Bueno, dame una solución. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Con una votación? Pero si ya vimos que a Maduro lo sacaron y que él, los organismos internacionales, a los cuales les es muy funcional, por supuesto, que esté Maduro generando toda esta inmigración ilegal, porque con eso se cumple la meta globalista de destruir la cohesión de las naciones, donde llegan millones de venezolanos. La cohesión, ¿sí? Cultural. Pero además se tensionan los antagonismos al interior de la sociedad y por eso es que se elige hacer políticas públicas, como por ejemplo, en contra de los nacionales. Los niños chilenos son de segunda categoría frente a los niños de inmigrantes ilegales que quieren entrar a un jardín infantil. Con eso tensionan las sociedades. Maduro es muy funcional a la agenda del globalismo. No nos equivoquemos con eso. Por eso es que no lo quieren sacar. Entonces, a mí me encantaría que Cayetana se hiciera cargo de la realidad política, que Vargas Llosa, que escribe literatura, de repente no distinga entre el real maravilloso y la realidad, es entendible. Pero que yo sepa, Cayetana no anda escribiendo sobre mundos que no existen. Entonces, ¿cómo lo haría ella? ¿Qué es lo que nos propone? ¿Votaciones democráticas y plebiscito con Allende? Eso era imposible. ¿Y cómo tú pacificas una sociedad que está al borde de la guerra civil? ¿Cómo sacas a 10.000 guerrilleros extranjeros? ¿Cómo lo haces? ¿Con votaciones? Entonces esto raya en la ridiculez, ¿no es cierto? Bien, vamos a la siguiente mentira de la periodista Matilde Burgos. Pero la candidatura oficialista es una candidata que viene del Partido Comunista, ha sido gobierno porque ha sido ministra del presidente Boric, pero tiene
una votación en primarias que va más allá del Partido Comunista. O sea, a ella no la han votado en primarias por ser comunista, sino que porque es una persona que se ha mostrado y ha demostrado diálogo, apertura y que no es confrontacional. ¿Cómo? Le hice una pregunta a la ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Si hay terrorismo en la Araucanía. Disculpa que no escuche bien. No lo sé, fíjense, pero eso lo tiene, o sea, no es que no lo sepa, más que eso no lo quiero calificar yo. Parte, sí. La opinión de que no hay terrorismo en la Araucanía. No hay terrorismo, Mónica, porque en este momento la justicia tiene que definir quiénes están... Es que hay condenas, señora Loncón, por terrorismo. O sea, la justicia ha determinado que hay terrorismo en la Araucanía. Si la justicia lo determina, Mónica, a mí me parece que eso es una definición de la justicia. Entonces, desde su perspectiva, habiendo condenas por ley antiterrorista en la Araucanía, o sea, ¿hay terrorismo? La ley antiterrorista es distinto a que exista terrorismo. Nos atacaron, por favor, sabemos. Vivian Macay, Bernard Luxingen está herido. ¿En qué punto, señora? El fondo, la granja nomás. Winca, te vamos a quemar la casa. Esa fue la primera amenaza que recibió este parcelero forestal ubicado en la provincia de Malleco. No tiene un gran predio, sino unas cuantas hectáreas de bosque que preparó, plantó y manejó durante alrededor de 15 años. Señalan que en todos los casos, los responsables están amparados en la recuperación de tierras y temen que los recursos que entregan sean utilizados para financiar los fierros y los tiros. ¿Denunciar qué significa? Que de por sí se van a tomar el campo. No hay una mejor opción. Hay agricultores que se han defendido y después les queman el galpón o les queman la siembra. Hay quienes aseguran que estas agrupaciones se dan el lujo de mantener una relación a largo plazo con sus víctimas y hasta de imponer los precios a los que deben vender la madera. El destino del dinero que entregan señala: esas platas quedan en las cúpulas de estos grupos violentos. A mí ya me quemaron la casa, a mí ya me quemaron todo, nos quemaron hasta el auto. Nos arrancaron todos los sueños que teníamos, unos cobardes que andan con cara cubierta. Es el testimonio de Micaela Becker García, quien relató a El Líbero la violenta irrupción de una decena de hombres encapuchados y armados que incendiaron la casona y dependencias del Fundo Miraflores, ubicado en Lautaro a unos 30 minutos aproximadamente de Temuco, en la Araucanía. Querían quemar a mi mamá viva. Si no hubiese sido por el empleado que estaba aquí en el campo que les rogó que por favor dejaran salir a su patrona que estaba dentro de la casa, a mi mamá la queman adentro. Pero no se trata de un caso aislado. En la 9ª región contabilizan al menos 120 predios tomados. Una seguidilla de ataques incendiarios remecieron la Araucanía. A mí me parece insólito que alguien hoy en día se reivindique como comunista. Yo comprendo que normalizamos todo, ¿no? Pero el régimen comunista, la ideología comunista es responsable de millones de muertos en el siglo XX. Y en el Parlamento Europeo, en el año 2019, se aprobó una resolución importantísima sobre la memoria histórica, exigiendo a los pueblos y a los gobiernos y a la sociedad europea en general condenar al comunismo como condenamos al nazismo. Hubo dos grandes fuerzas totalitarias responsables de masacres, genocidios, deportaciones, que fueron el nazismo y el comunismo. El nazismo fue condenado, ha sido condenado y es unánimemente condenado, como es lógico, ¿no? Y de hecho los juicios de Nuremberg enjuiciaron y condenaron a sus responsables. El comunismo, en cambio, quedó completamente impune, blanqueado por la sociedad, blanqueado por los intelectuales, blanqueado por las izquierdas contemporáneas. Decirse comunista hoy en día, comprendo que pueda significar poco, nadie se da cuenta, pero si lo pensamos 2 minutos, es una legitimación del crimen también. Qué buena respuesta le da Cayetana, así como respecto de dictaduras y no dictaduras, que nadie desea, por supuesto, ninguna dictadura. Yo soy una demócrata a la médula, pero yo sí me doy cuenta que entonces la democracia tiene que aprender a defenderse. Y ustedes me van a decir a mí que cuando Matei le dejan la bandeja de el poder político, paz social a la extrema izquierda, ¿está defendiendo la democracia? Usted me va a decir que cuando tiene por parte importante del Poder Judicial capturado por activistas de extrema izquierda, ¿la democracia puede sobrevivir? Sí, miren, esto es súper simple. No hay dictaduras, no las hay cuando el Poder Judicial opera como corresponde respecto de un Estado de Derecho
republicano, democrático, con división de los poderes del Estado, que funciona en torno a la meritocracia y al recambio de las autoridades políticas de manera por la vía pacífica, de forma transparente y sin corrupción. Donde además las Fuerzas Armadas y de Orden cumplen con mantener el orden. Ahí usted no tiene dictaduras. Ahí no suceden violaciones a los derechos humanos. Pero para mantener un régimen republicano, democrático constitucional, usted tiene que tener élites capaces de encarnar en esas instituciones el espíritu y la aplicación de la ley. A mí cuando me preguntan, tú como senadora, ¿qué ley es? Yo la ley que sacaría es la ley para aplicar la ley, si esto ya es Macondo, hablando de Vargas Llosa. ¿Sí? Es macondiano. Si el problema es que no se aplica la ley. Entonces, yo puedo estar en principio, de hecho, en principio estoy absolutamente de acuerdo con Cayetana. Y hubiera esperado de una institución como el Museo de la Memoria, que en lugar de defender el proyecto Salvador Allende, hubiese defendido las instituciones democráticas, hubiese revisado cómo éstas se horadaron y destruyeron durante el régimen de Allende, que no nos olvidemos, el que metió a los militares al poder político fue Allende. ¿Sí? Eso no lo podemos olvidar. Entonces, aquí a la señora Rincón, a la señora Burgos, háganse cargo, porque Allende fue el origen de Pinochet. Háganse cargo, en todo el sentido más amplio de los términos. Desde que fue él el que politizó a las Fuerzas Armadas. Tenía de ministros a militares, de Prat en adelante. Entonces ya parémosla, ¿no? Trató de capturarlos para llevar agua a su molino y que lo apoyaran en su proyecto totalitario. Y le salió el tiro por la culata. Eso es. Entonces, francamente, que venga Matilde Burgos a lavarle la imagen a la señora Jara de esa manera. Realmente es repugnante. Y muy buena respuesta la de Cayetana. Veamos algo de quiénes son este partido comunista, ¿no es cierto? Es tan democrático. Veamos a la señora Janet Jara en lo que ella realmente piensa de la dictadura cubana, etcétera. Eso es lo que quiero entender. ¿Usted no considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro. ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Abajo Canel! ¡No tengo comida! ¡Abajo Canel! ¡No tengo comida! Bueno, y es muy importante entonces que volvamos con la entrevista de Burgos para abordar el siguiente tema. En Chile el Partido Comunista siempre ha estado dentro del marco de los principios del Estado de Derecho. Venezuela hoy en día, que Boric tuvo una conducta, debo decir, digna de respeto, el señor Boric, en el tema de Venezuela. Empezó de una manera, pero firmemente se convirtió en uno de los altavoces democráticos. Bueno, veamos cómo se ha comportado el Partido Comunista, que ahora lleva de candidata a Loncón al Senado, la que quería destruir el Senado con su mamarracho, con su descalabro institucional completo. Va al Senado por el Partido Comunista, en cupo por el Partido Comunista. Tenemos a Vallejo, ¿no es cierto?, que nos quiere silenciar, de quienes somos la base de la legitimidad mediática de la nueva derecha, con la que ahora quieren atacar Matei y Jara. Mire, le voy a enviar una información que pasó hace unos momentos acá en la tercera comisaría, que vino la diputada Vallejo junto a un grupo de manifestantes pacíficamente, junto a una joven de nombre Camila Miranda, la cual aduce que había sido víctima de agresiones por parte de carabineros y ella había quedado inválida debido a unos perdigones. Vino en silla de ruedas y porque ella había sufrido herida de perdigones. Le voy a enviar las fotos para que usted vea. Bueno, aquí cantaron varias canciones, la diputada Vallejo lloró frente a todos, ¿ya? Y obviamente gritaron consignas en contra de nosotros. Le envío unas fotos para que se dé cuenta, por favor, diputado. Y ahí usted podrá ver que ocurrió un milagro un par de cuadras más allá, o sea, en verdad, a una cuadra y media, la persona volvió a caminar, milagrosamente. Y se sacó los parches que tenía con la supuestamente herida de perdigones. Le envío la foto, diputado. Que esté muy bien.
Acompañar a Camila Miranda, que es una cantora popular, cantora de los metros, y que bueno, este es el estado en el que la dejó Carabineros de Chile, por orden del Estado. Así es como están dejando a la gente que, bueno, estas son las herramientas. Ella en este estado no sabemos cuándo va a poder volver a trabajar. Nosotros no podemos eludir nuestra responsabilidad, nuestra obligación, en el marco de nuestras atribuciones fiscalizadoras, de presentar esta acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Aquí se han vulnerado derechos humanos fundamentales que tienen que ser respetados, resguardados y garantizados según lo que establece la Constitución política por parte de todas las autoridades, partiendo por el presidente de la República. Son esas garantías de resguardo de derechos humanos fundamentales las que no se han respetado, las que se han vulnerado. Ya tenemos no solamente muertos producto de esta situación de estado de emergencia, producto de los toques y queda, sino que tenemos un listado de casos de apremio legítimo, tortura, delitos sexuales, niños, niñas y adolescentes que lamentablemente también han sido víctimas en esta situación producto de la responsabilidad política que tiene el presidente de la República, que ha llevado a la fuerza militar a actuar contra la sociedad civil. Eso no lo podemos dejar pasar. Camila Vallejo fue vocera de campaña, ¿sabe de quién? Del hoy próximamente formalizado por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Vallejo fue de hecho una de sus más cercanas defensoras, acusando a los medios de instalar una campaña de desprestigio en contra suya. En enero de 2021 tuiteó: "Lamentable ver a medios actuar por el interés político de sus dueños y desprestigian de esta manera. El compañero Daniel Jadwe ha entregado todo lo que se le ha solicitado, incluso sus cuentas bancarias, pero mejor destacar una llamada en la que él ni ha participado. Yo estoy con Jadwe". La investigación de un eventual centro de detención ilegal que se está investigando, por cierto, y un caso de tortura en un espacio del metro donde no habían cámara, habían limpiado, encontraron un bidón de alcohol y un paño para limpiar, y sí encontraron amarras que usan los militares, declarado por el juez Urrutia. Esos son los casos que nos llegan todos los días, es violento. Eso es lo que quiero. Entonces, ¿por qué cree que ha crecido el rechazo? ¿A qué lo atribuye? Bueno, porque no teníamos el documento definitivo, pero yo creo que se le acabó el tiempo a las mentiras, porque ahora tenemos el texto real, concreto, objetivo, y ahora va a hablar el texto de nueva constitución que va a ser, las personas lo van a conocer y van a poder corroborar cuáles son las mentiras y cuáles son las verdades. O sea, ¿usted cree que en septiembre ganará el apruebo? Yo creo que... ¿Va a estar peleado? No puedo en este momento, yo no tengo... he estado saliendo a las comunidades, he ido a varias organizaciones y me he encontrado con la grata sorpresa de un gran apoyo. Qué horror que Evelyn Matei haya caído en esto. ¿Qué quiere que le diga? O sea, necesitamos el centro político y tiene que ser democrático. No puede entregarle las credenciales de ser los sheriff, los tenientes de la seguridad del país, a la extrema izquierda, que ella bien sabe nos dio un golpe de Estado. O sea, ella misma lo reconoció en un debate con Johannes. El golpe de Estado del 18 de octubre fue algo organizado. Es evidente. ¿Cómo pueden llevarla las personas en su entorno a cometer tamaño error para Chile? Si esto no se trata solo de salir electa. Aquí está en juego el futuro del país. Lo sabemos muchos de nosotros. Usted y yo lo sabemos. Y entonces, cuando dice Cayetana que en esta misma entrevista que Boric finalmente fue un hombre que criticó a Maduro y que... pero si Boric mandó a Monsalve a firmar un pacto de seguridad con Maduro. ¿Hasta cuándo el doble estándar de todo esto? ¿Se entiende? O sea, Boric diciendo, no, yo condeno la dictadura venezolana, y por el otro lado mandando a Monsalve a firmar un pacto de seguridad con uno de los hombres fuertes del régimen de los soles, del cartel de los soles.
Entonces uno tiene que ver los hechos, mi estimado telepensante, no las declaraciones. Si vamos ahora a los discursos de los distintos candidatos, desde Parisi hasta Matei, todos esos discursos a nosotros nos, más o menos están relativamente bien, pero son hombres de paja, la gran mayoría de ellos. No es cierto lo que se está diciendo. Son discursos hechos para que el oyente dé su voto a un candidato. Pero lo que realmente le pasa a ese candidato, lo que verdaderamente planea hacer y lo que está dispuesto a hacer, porque aquí claramente, si Evelyn Matei me dice ahora que pasa del lema gobernar con valentía a somos todos un mismo equipo abrazada, como ya la vimos, me acuerdo que era Cataldo, eh, ahora Jara, o sea, ¿hasta cuándo? Si no queremos hacer equipo con gente que quiere destruir la democracia, queremos hacer equipo con gente que quiere proteger la democracia, aunque sean tus competidores. Gravísimo. ¿Qué quiere que le diga? Vamos al último video de Burgos. Lo que pasa en Chile en esta elección es que posiblemente se enfrente esta candidata que viene del Partido Comunista, pero que, como le explicó, ha tenido un comportamiento que va más allá del Partido Comunista, donde en Chile el Partido Comunista nunca ha apoyado una dictadura interna, pero la derecha sí. Pero la derecha sí en Chile. Claro, y ese es digamos, el punto porque neurálgico. Porque no ha tenido ocasión todavía para defender una dictadura en Chile, porque no ha habido una dictadura comunista en Chile todavía, ¿no? Bajo el gobierno de Salvador Allende, el comunismo fue más dialogante que los socialistas. Sí. El Partido Comunista no ha apoyado una dictadura interna. ¿Se dan cuenta cómo mienten estas mujeres? Bueno, los comunistas, perdón. Pero es que ahí como está... Estamos hablando de Vallejo, estamos hablando de Loncón, estamos hablando de Jara, estamos hablando de Burgos. O sea, ya está bueno de las amigas mentirosas, ¿no? Y Villa Francia, el armamento que se encontró en Villa Francia y el 18 de octubre no era para imponer una dictadura, y la relación con las FARC del Partido Comunista es democrática, y la vía violenta apoyada por Vallejo y Tellier y todos las slides que le mostré ahí en el video, no, eso lo vamos a silenciar, ¿verdad? Bueno, no me quiero extender mucho más. Yo solamente me gustaría dejarlos con un análisis que hace Astorga a propósito de que se viene el 11 de septiembre y que lo hace con la fuerza, la intensidad que corresponde, que no le gusta a la gente, que lo que le molesta es un tono de voz, que hay que hablar súper tranquilo, ¿sí? Que corresponde porque ya basta ya. Y decirles a los medios de prensa tradicionales que toda esta campaña que están haciendo ahora en contra de José Antonio, porque esto de nuevo es humo, es un par de bots. ¿Cómo están mintiéndole a la gente ahora respecto a José Antonio? Perdón, José Antonio no es que mejor me cae, no le tengo una gran simpatía, pero esto no se trata de algo personal. No pueden estar a cada candidato inventándole una sarta de mentiras para generar alzas o bajas en las encuestas. Lo hicieron con Johannes, lo hicieron con Evelyn Matei, a la Jara la levantaron hasta decir basta si ella se pegó un tiro sola en la sien, ni siquiera en el pie. Porque la tenían lista para que fuera la contendora. Y ahora a José Antonio también lo quieren liquidar. ¿Qué les va a quedar? Un pacto de Jara con Matei. De nuevo, me suena tan empresario. Me suena tan de élite. Me suena tan fuera de la realidad. Cuando la gente está gritando por un Bukele. No, ahora somos todos un mismo equipo, lindos, con la señora Jara. Qué realmente decepción. Porque hay que saber oír los buenos consejos. No hay que rodearse de yes men, ni de yes woman, pero tampoco hay que dejarse manipular. Si es el nombre de uno, es la dignidad de uno. Evelyn, déjate comer sapo. ¿Ahora te tragaste a la Jara? Ese sí que es un sapo venenoso. Peligra tu vida, te lo digo al tiro. Ese sí que es un sapo venenoso. Y más encima te convencieron de ir en la misma parada con una mujer que va en picada en las encuestas. Si es que le creemos a las encuestas. Pero después de todo lo que ha mentido, ahí sí habría una buena
razón de que la gente no quiera votar por ella. Te vas, Evelyn, al lado de aquella persona que representa lo distinto de la nueva derecha, en vez de haber conservado su identidad, defendiendo proyectos comunes que le han hecho un daño gigantesco a nuestro país y que ustedes han avanzado, si le vamos, con la extrema izquierda, institucionalizando el mamarracho en contra del soberano, que en 2 ocasiones se manifestó claramente a favor de la Constitución de 2005. Lo que han hecho es absolutamente antidemocrático. Decir que en Chile no puede gobernar Kaiser ni puede gobernar Kast, porque ese es el seguro para legitimar que transformen a nuestro país en un maldito infierno, es, desde mi punto de vista, de Mochiati, del de Cancino, y muy probablemente desde el punto de vista de todo chileno razonable, lo más repugnante que hemos visto en el último tiempo en política. Pero por mientras hablemos de bots. Los bots entonces que sirvan de piso de legitimidad para hacer callar a las personas que desde estos programas todavía mantenemos una conexión entre el ciudadano y la realidad política. Bueno, es hora de que esta gente antidemocrática que quiere poner una ley mordaza a todo el que piensa distinto se vea enfrentada con quienes no vamos a aceptar que nos hagan callar. Porque el día que nos silencien, van a tener a Chile en el puño. Y créame, en el izquierdo, no en el derecho. Lo dejo con Juan Manuel Astorga. Que tenga una muy buena semana. Si hablamos de negacionismo, es harto negacionista desconocer los errores y las culpas propias también de Salvador Allende, que nos llevaron a lo que vino después. Si hay algo que una fecha como esta debería hacer, es precisamente propiciar el debate y la discusión sobre las causas que derivaron en la intervención de los militares. Y luego de eso, por cierto, que también discutamos sobre las consecuencias de esa intervención. Pero pretender acallar las voces que pensaban y aún piensan que el caos de la Unidad Popular ameritaba imperiosamente que Allende saliera del poder, es querer barrer bajo la alfombra una realidad, es querer esconder el hecho cierto de que un porcentaje de chilenos apoyó y aún sigue apoyando el golpe. Es querer negar, y aquí viene la gran paradoja, ¿no?, que no todos los chilenos pensamos lo mismo sobre lo que pasó el 11 de septiembre de 1973. Es derechamente negacionista insistir en que hay una sola postura, una sola verdad sobre lo ocurrido ese día, desconociendo o negando que muchos chilenos creían, y aún creen, que Salvador Allende llevaba el país al despeñadero y que las Fuerzas Armadas debían intervenir. Por expresar una reflexión que por lo demás es compartida por muchos, Patricio Fernández quizá termine dejando el cargo de coordinador de los actos de los 50 años. Nada más distante que el espíritu de unidad y de reconciliación que la fecha debería meritar. Si 50 años después no somos capaces al menos de concordar en que no todos pensamos igual sobre Allende, su legado y las razones de la intervención militar, significa entonces que 50 años son muy poco para pretender que la distancia que te da el tiempo nos permita mirar los hechos con más calma y menos pasión. Y nos confirma también que la izquierda, por cierto, se niega también a reflexionar sobre su propia responsabilidad en la evidente y objetiva debacle del gobierno de la Unidad Popular, rechazando, cual negacionista, el querer asumir las culpas propias que terminaron en el 11.